Bueno, buenos días ante todo. Buenos días ante todo. Nuevamente estamos con la farmacéutica Marciles Lucas, que es investigadora en el país de España. Ella trabaja en biología molecular, se dedica al desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas para diferentes enfermedades. Y bueno, ya tuvimos la primera clase con ella y estamos en la segunda. Bienvenida, Marciles, y lo dejo en manos de ella para que pueda dar su conferencia. Cambio. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar con la segunda clase, que se dedica, como vemos en la primera diapositiva, a la sensibilidad y especificidad en portadores sintomáticos y asintomáticos y el uso de la serología en el hombre. Como hemos visto o hemos mencionado en la clase anterior, el diagnóstico y seguimiento de la hidatidosis humana se aborda primero a través de técnicas de imagen y de antecedentes epidemiológicos. La técnica de imagen recomendada por los especialistas es la que vemos aquí, la ultrasonografía, que permite la detección de quistes hidatídicos en localizaciones abdominales. Como vemos aquí, a partir de las imágenes ultrasonográficas se realiza una clasificación que ya vimos en la clase anterior, según la evolución quística, en quistes activos tipo CL, C1 y C2, quistes transicionales tipo CE3 y quistes inactivos tipo CE4 y CE5. Esta clasificación por estadio de desarrollo permitiría, como mencionamos en la clase anterior, a priori, aplicar un manejo clínico dependiente del tipo de quiste que encontremos, recomendándose, dependiendo de esa variable, o bien una técnica intervencional, cirugía o aspiración, o el tratamiento exclusivamente farmacológico, o como tercera opción, el denominado watch and wait, en el caso de los quistes inactivos. Las técnicas de imagen, sin embargo, presentan algunos inconvenientes, como por ejemplo la especificidad. Aquí vemos imágenes que en algunos casos podrían interpretarse como quiste hidatídico, pero ninguna de ellas lo es. Esto es especialmente complicado de interpretar en las imágenes tempranas, tipo CL y CE1, en las que no hay características patognomónicas en la imagen, como sí hay en otras, como por ejemplo la observación de la capa laminar, de quistes hijos, etc. En algunos casos, cuando la imagen no es patognomónica, CL y C1, la serología podría ayudar a confirmar el diagnóstico. También, evidentemente, en los otros casos en los que la imagen no nos diga claramente si eso es un quiste hidatídico o no. La serología, además, también podría aplicarse en el caso de infecciones tempranas, en las que los quistes, por su tamaño, no son todavía detectables por técnicas de imagen. De forma similar, la imagen complementada por la serología podría aplicarse para el seguimiento de pacientes tras el tratamiento para asegurarse de la desaparición total de las lesiones activas o para definir exactamente la viabilidad quística, puesto que se ha observado que los estadios C4 pueden retroceder en su evolución hacia estadios C3, en cuyo caso las técnicas de imagen, si nos dicen que hay un C4, esto no sería una garantía de inactividad parasitaria. En el caso de cribados poblacionales, cuando no estamos en el ambiente clínico, en los que se pueden encontrar casos de hidatidosis asintomáticos, es recomendable, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2011, aplicar una técnica de imagen para el diagnóstico de la hidatidosis, preferiblemente la ultrasonografía, técnica de imagen que podría apoyarse en resultados serológicos. En los casos encontrados en estudios epidemiológicos de cribado poblacional, probablemente los quistes estarán en algunas ocasiones en sus primeros estadios, puesto que no han dado lugar a síntomas, y precisamente esos primeros estadios son los más difíciles de identificar, tanto por imagen como por serología.
En cuanto a la metodología que podemos aplicar para la serología, la inmensa mayoría de los test serológicos desarrollados para la detección de la hidatidosis se basan en detección de anticuerpos en suero. Estos test incluyen de más antiguo a más reciente, entre otros, la precipitación en gel, que probablemente conocéis, el denominado ARCO5, la reacción de Casoni, la hemaglutinación, el ELISA, el inmunoblot o dot blot y la inmunocromatografía. Hay diferencias considerables de especificidad y sensibilidad, especialmente de sensibilidad, entre estos diferentes test. Cuanto más sensible es una técnica, en general, generalmente requiere el uso de antígenos de mayor calidad, en cuanto a su pureza, caracterización, homogeneidad, etcétera, porque cuanto más sensible sea la técnica, también será muy probablemente menos específica si estamos utilizando un antígeno de baja calidad. Los test más frecuentemente utilizados en la actualidad en la práctica clínica para el diagnóstico de la hidatidosis en pacientes son el ELISA y el inmunoblot, pero ambos test son de aplicabilidad compleja, son técnicas relativamente complejas de realizar en determinadas circunstancias, como por ejemplo si falta el aparataje o el personal especializado, y en cualquier caso nunca podrán ser utilizadas como las denominadas point of care o dispositivos de mano enfrente del paciente o enfrente de la persona a la que acabamos de hacerle la ultrasonografía, puesto que tanto el ELISA como el inmunoblot son procedimientos muy largos y muy complejos de realizar. Una alternativa mucho más sencilla es la que denominamos inmunocromatografía, que emplean partículas sensibilizadas con los antígenos y tiras en las que también se pone el antígeno en una línea que reaccionará si hay anticuerpos en la muestra biológica, dando lugar a una reacción visual que es una línea coloreada, como vemos aquí. Esta reacción se desarrolla en pocos minutos y para la realización de este tipo de test no hace falta personal especializado, puesto que basta con poner una gota de suero o sangre sobre las partículas que normalmente están en un cajetín y esperar a que la cromatografía se lleve a cabo. Estos test inmunocromatográficos serían de especial aplicación por razones obvias en estudios epidemiológicos de cribado, puesto que se podrían realizar en el momento y ser comparados, por ejemplo, con los resultados de imagen obtenidos en ecografía también en el mismo momento. En general, podemos decir entonces, en cuanto a las diferentes técnicas que se pueden emplear en la serología de la hidatidosis, que estas técnicas muestran diferentes especificidades y diferentes sensibilidades, que a mayor sensibilidad, mayor necesidad de utilizar un antígeno de buena calidad para evitar los falsos positivos o las reacciones cruzadas con otros parásitos, y que hay que tener en cuenta además la complejidad de la técnica dependiendo de en qué ámbito queramos aplicarla. Vamos a ver ahora qué antígenos se podrían utilizar en estas diversas técnicas. Primero, el líquido hidatídico, que se ha utilizado y, como sabéis, todavía se utiliza como principal antígeno para la serología en hidatidosis y también para el seguimiento de los pacientes, generalmente primero en ELISA y como confirmación en inmunoblot. El inmunoblot permite detectar reacciones específicas frente a antígenos determinados como el antígeno B o el antígeno 5 que vimos en la clase pasada. Y la detección por inmunoblot de la subunidad más pequeña de 8 kilodaltons del antígeno B, por ejemplo, ha demostrado ser la herramienta más confiable en estudios diagnósticos. Sin embargo, ya hemos visto que hay un porcentaje variando del 10 al 25% de pacientes con hidatidosis que no contienen anticuerpos detectables frente al líquido hidatídico o frente a alguno de sus antígenos. Y encima el líquido hidatídico da lugar a reacciones cruzadas con otras parasitosis, especialmente con hidatidosis alveolar y con cisticercosis, dando lugar a reacciones cruzadas y falsos positivos. Por tanto, el líquido hidatídico tiene una serie de inconvenientes, incluyendo su estandarización y la aparición de falsos negativos y positivos,
Pero también la sensibilidad, en cualquier caso, como hemos visto en la primera clase, es bastante variable utilizando líquido hidratídico, y esta variabilidad de sensibilidad utilizando el mismo antígeno es probablemente debida no solo a la variabilidad del líquido hidratídico, sino también a la variabilidad de las características clínicas de cada una de las cohortes de pacientes investigadas. Se observan también grandes diferencias en cuanto a su especificidad. Aparte del uso del líquido hidratídico en el diagnóstico, para el seguimiento tampoco parece muy útil, puesto que se ha comprobado que muchos pacientes conservan niveles elevados de anticuerpos tras la curación contra el líquido hidratídico, pero mucho tiempo después de haberse curado, durante años. Los anticuerpos frente al líquido hidratídico pueden durar de 5 a 10 años después de la curación, por lo que el líquido hidratídico tampoco parece muy útil para el seguimiento tras el tratamiento de los pacientes. Debido a estos problemas con el líquido hidratídico, se ha sugerido que el serodiagnóstico de la hidratidosis podría mejorarse utilizando antígenos mejor caracterizados, incluyendo antígenos nativos purificados, recombinantes o péptidos sintéticos, que fueron de los que hablamos en la clase anterior. Algunos de estos antígenos, como el antígeno B nativo purificado y las correspondientes proteínas recombinantes B1 y B2, han dado lugar a resultados relativamente buenos en serología en cuanto a su sensibilidad y especialmente en cuanto a su especificidad, utilizando sueros de pacientes con hidratidosis confirmada. La sensibilidad utilizando el antígeno B nativo purificado, como vemos aquí, varía del 60 al 85% utilizando en la técnica de ELISA y del 60 al 92% utilizándolo en la técnica de Immunoblot. Como recombinantes, tanto B1 como B2, se han probado la isoforma B1, que ha dado lugar a sensibilidades que vemos aquí reflejadas del 55 al 84% en ELISA, y la isoforma B2 del 45 al 93% también en ELISA. Finalmente se han testado también, como vemos aquí, 6 péptidos sintéticos derivados del antígeno B, dando resultados más satisfactorios en cuanto a sensibilidad. El péptido P176, que llega a un 80% de sensibilidad, aunque sin mejorar, como vemos, el grado de sensibilidad de los recombinantes o del antígeno nativo purificado. Este péptido, concretamente el P176, deriva del antígeno B1, es de 12 aminoácidos, muy cortito, y parece ser un epítopo inmunodominante dentro de la secuencia de este antígeno. Si nos fijamos, algunos autores además han probado a detectar la IgG4 en vez de la IgG total. Recordemos de la clase anterior que las respuestas tipo IgG4 se asocian con quistes en estadios progresivos y activos tipo C1, 2 y 3, mientras que las respuestas IgG1, 2 y 3 se asocian con quistes en involución tipo C4 y C5. Esto tiene importantes implicaciones en la sensibilidad de los test inmunodiagnósticos, tanto en clínica, puesto que vemos que el porcentaje de pacientes confirmados que es positivo frente a IgG4 es relativamente bajo, por ejemplo aquí un 63%. También sucede así en cribados poblacionales, puesto que en este caso puede que presenten perfiles de anticuerpos subisotípicos diferentes a los que presentan los pacientes detectados en ambiente clínico. La especificidad de todos estos antígenos derivados del antígeno B se ha probado con sueros de pacientes con otras parasitosis, incluyendo hidatidosis alveolar, cisticercosis, oncocercosis, esquistosomosis y toxocariosis. Como podemos ver en la tabla, la especificidad es bastante aceptable, mejor que para el líquido hidratídico, aunque vemos también que es variable incluso para el mismo antígeno, dependiendo de la cohorte de pacientes con otras parasitosis que estamos testando. La evaluación del potencial de los recombinantes
que son las otras subunidades del antígeno B, el B3, el B4 y el B5, para el inmunodiagnóstico de la hidratidosis es una tarea todavía pendiente. Debería realizarse para evaluar el potencial de esas otras subunidades del antígeno B en el serodiagnóstico de la hidratidosis humana. Existe, solo que yo sepa, un trabajo de un grupo chino del año 2012, creo recordar, donde testan todas las subunidades, pero el número de pacientes que utilizan es relativamente pequeño para sacar conclusiones. En cualquier caso, esos autores dicen que las mejores subunidades, las que tienen mejor sensibilidad, siguen siendo antígeno B1 y B2, y que las que corresponden a los B3, B4 y B5 tienen menor sensibilidad. El antígeno B, por tanto, parece a priori promisorio, pero estos resultados variables que vemos en cuanto a sensibilidad y especificidad, que pueden deberse a la variabilidad de cuadros clínicos de los pacientes testados, pueden deberse también al método que se usó para confirmar la hidratidosis y atribuir los sueros a pacientes antes de las pruebas. Por ejemplo, hay autores que dicen una cohorte de pacientes con hidratidosis confirmada por imagen y otra cohorte es una cohorte de pacientes con hidratidosis confirmada por histopatología después de la extracción del material parasitario. Y otros dicen otra cohorte de pacientes confirmados por serología. Pues podéis imaginar, claro, que esa confirmación de la hidratidosis antes de aplicar nuestro test serológico es muy importante, porque algunas confirmaciones serán más fiables que otras, ¿no? Bueno, las variabilidades en sensibilidad y especificidad del antígeno B también pueden ser debidas a los propios antígenos, por ejemplo, genotipo parasitario, al sistema de expresión de los recombinantes, etcétera. Y estas variables, cuadros clínicos, cómo se confirma que los pacientes tienen hidratidosis, homogeneidad antigénica, se deben definir claramente para poder evaluar realmente cuál es la utilidad de este antígeno para el serodiagnóstico de la hidratidosis. Se presenta además otro problema, que es el testado de estos nuevos antígenos con un bajo número de sueros en cada uno de los estudios. Como veis, hay algunos que tienen, bueno, un número relativamente elevado, pero algunos otros utilizan un número de pacientes que es bastante escaso. Es de mencionar que el antígeno B también se ha utilizado, como digo aquí, como antígeno para la detección de anticuerpos específicos en rumiantes, pero con resultados contradictorios. Se han obtenido sensibilidades del 90 y 25% para el antígeno B nativo y el recombinante en ELISA para sueros de ovinos infectados, pero posteriormente se encontró que el nativo daba una sensibilidad muy pequeña, del 11%, con un número mayor de sueros de ovinos infectados. Esas diferencias tan brutales de sensibilidad se atribuyeron en su momento a posibles diferencias en los genotipos parasitarios en cada uno de los estudios, y se ha considerado que el antígeno B, de cualquier forma, parece que no está indicado para la inmunodetección de quistes hidratídicos en rumiantes por su baja sensibilidad. En cuanto al antígeno 5, este se ha utilizado también frecuentemente para el serodiagnóstico de la hidratidosis en pacientes, como antígeno purificado nativo, como vemos aquí, como antígeno recombinante o como péptidos sintéticos. Los resultados con estas moléculas han sido relativamente mediocres en cuanto a sensibilidad y bastante variables también, un poco mejor para péptidos sintéticos y siempre con un porcentaje elevado de pacientes que, como vemos, es negativo frente a este antígeno. Además, el antígeno 5, como vemos aquí, da reactividad cruzada con anticuerpos en suero de pacientes con otros estados, principalmente de hidatidosis alveolar y de cisticercosis. Parece, por tanto, que el antígeno 5 es un poquito peor para el serodiagnóstico que el antígeno B, aunque es importantísimo su contextualización en cuanto a la positividad en relación al cuadro clínico, que podría definir exactamente la utilidad del antígeno 5. Ya hemos visto que los anticuerpos frente a este antígeno son mayoritarios en determinados estadios quísticos, tipo C1, C4 y C5. A lo mejor el antígeno 5 está más indicado para la detección de pacientes, concretamente en esos determinados estadios quísticos y no para otros. En cualquier caso, estos resultados vuelven a demostrar que es necesario utilizar el mismo panel de sueros, el mismo panel de pacientes,
para conseguir validar adecuadamente los distintos antígenos candidatos, porque si cambiamos de cohorte de pacientes también tenemos sensibilidades y especificidades muy variables. Aparte de antígeno 5 y antígeno B, se han utilizado antígenos somáticos para el diagnóstico de la hidratidosis en pacientes, especialmente los recombinantes. Por su facilidad de obtención y homogeneidad son especialmente promisorios, pero como en los otros casos, como vemos aquí, encontramos sensibilidades y especificidades variables. También encontramos relativamente pocos sueros testados, un número relativamente bajo, y además, en la inmensa mayoría de los casos, la falta de definición de las variables clínicas de los pacientes, que hemos visto que es importantísimo para decir para qué sirve un antígeno determinado. Esta variabilidad se puede ejemplificar en el uso, por ejemplo, de la malato deshidrogenasa, que la tenemos aquí en 3 ejemplos, donde encontramos una sensibilidad que varía del 45 al 90% y en pacientes confirmados. Tratándose del mismo antígeno es un poco extraño, ¿no? Muy probablemente la atribución de esas diferencias será a la diferencia de los cuadros clínicos de los pacientes que se utilizaron en cada uno de esos 2 estudios. Esa variabilidad de resultados serodiagnósticos dependiendo de la cohorte de pacientes se ejemplifica bien en este trabajo realizado como un estudio multicentro en varios países al mismo tiempo: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Es un trabajo muy completo y muy bien realizado, en donde se utiliza la técnica de ELISA para la detección de IgG total frente al líquido hidratídico y frente a, como vemos aquí, líquido hidratídico, frente al antígeno B nativo, frente a los antígenos recombinantes B1 y B2, frente al antígeno recombinante malato deshidrogenasa y frente al péptido derivado del antígeno B1 P176. Como vemos, el reconocimiento por parte de los pacientes de distintos países, cuando nos referimos a la sensibilidad, es relativamente homogéneo para el líquido hidratídico, pero empieza a ser muy diferente para antígeno B nativo purificado, mucho más diferente, ya vemos, del 45 al 76% para el antígeno recombinante B1, dependiendo del país al que nos refiramos de donde proceden los pacientes. También es extremadamente variable esa sensibilidad con respecto al uso del péptido sintético P176. Igual podemos observar también esa variabilidad cuando utilizamos el antígeno B2 recombinante o la malato deshidrogenasa recombinante. Con lo cual, vemos que la sensibilidad y también la especificidad son variables que van a depender de la cohorte de los pacientes a la que nos estemos refiriendo. Esto en cuanto al diagnóstico en ámbito clínico, pero también nos podemos referir a la aplicabilidad de la serología en el cribado poblacional, cuando nos enfrentamos a personas que portan quiste hidratídico sin sintomatología. Encontramos algunos ejemplos del uso de recombinantes que en general han dado lugar a muy malos resultados, a pesar de funcionar muy bien en pacientes confirmados en clínica. Este ejemplo se refiere al uso del antígeno denominado EPC1. Es un antígeno recombinante que, como vemos en serodiagnóstico de pacientes en clínica, ha dado lugar a un 92% de sensibilidad, muy buena, y que al ser aplicado en un estudio que se realizó en Perú para la serología en estudios epidemiológicos en humanos, su sensibilidad baja hasta el 27%. Y eso en pacientes con una imagen positiva a hidratidosis, con lo cual que un antígeno recombinante funcione muy bien en ámbito clínico no quiere decir que ese mismo antígeno recombinante va a funcionar muy bien en ámbito epidemiológico. Es más, las evidencias que tenemos dicen lo contrario, que antígenos recombinantes que funcionan fenomenal en ámbito clínico los llevas a ámbito epidemiológico y funcionan fatal.
¿Cuál es entonces el problema de los recombinantes? ¿Por qué hay tanta variabilidad? ¿Por qué no son aplicables a estudios epidemiológicos? Etcétera. Bueno, la doctora Siracusano, hace ya muchos años, dijo que a pesar del desarrollo de métodos moleculares para preparar antígenos recombinantes, a día de hoy, en 2004, no se encuentra disponible un test estandarizado altamente sensible y específico para la detección de anticuerpos de la hidatidosis. Y seguimos así 10 años después, a pesar de que existen varios antígenos recombinantes con alta sensibilidad y especificidad. Como hemos visto, más bien lo que sucede no es que no haya antígenos candidatos, sino que no hay un consenso acerca de las variables que se deben tener en cuenta a la hora de definir sólidamente la capacidad diagnóstica de un antígeno o antígenos determinados. Ni tampoco se ha llegado a un acuerdo de estandarización de la obtención de uno o varios antígenos concretos. Esto es un problema relativamente recurrente en el serodiagnóstico de la hidatidosis y por eso decidimos, hace relativamente poco, comenzar con la estandarización y definición de determinados antígenos recombinantes que puedan ser utilizados en el serodiagnóstico de la hidatidosis. Primero, integrándonos, nuestro grupo se integra dentro del Grupo Informal de Trabajo en Hidatidosis de la Organización Mundial de la Salud como expertos en diagnóstico y además hacemos la petición de un proyecto europeo que fue concebido hace un año y que se llevará a cabo durante 4 años, que se denomina Human Cystic Echinococcus Research in Central and Eastern Societies, HERACLES, y dentro de este proyecto nosotros tenemos asignado la tarea de la constitución de un biobanco que albergue un número elevado de muestras de pacientes que siempre van a estar asociadas a los datos clínicos necesarios para poder utilizar estas muestras y sus datos clínicos en la validación de herramientas serodiagnósticas para el cribado poblacional y también para el diagnóstico y seguimiento de pacientes en la práctica clínica. Para esta validación dentro de este marco conceptual, decidimos que las variables a controlar son fundamentalmente 4. Primero, los antígenos a utilizar, debíamos definir cuáles y estandarizar su producción. Después, qué sueros utilizar o cuántos, es necesario un amplio panel de sueros, representativo de los distintos estadios y cuadros clínicos. También era extremadamente importante controlar las variables clínicas. La definición de variables clínicas asociadas a los pacientes que dan sueros son importantes y lo que queremos hacer es un registro de las características clínicas de los pacientes que nosotros pensamos que pueden influir, bueno, nosotros y otros autores, que pueden influir en la positividad serológica. Y por último, la variable a controlar cuarta es qué técnica utilizar para la serología. Decidimos a priori utilizar ELISA para detectar tanto IgG total como IgG4 y trasladar los mejores resultados en ELISA, los mejores antígenos, a un test fácil de utilizar y económico como la inmunocromatografía o similar que ya hemos mencionado, que es muy sencillo de realizar. Decidimos utilizar ELISA IgG y IgG4 porque es la técnica que más frecuentemente se utiliza y nos permitiría además comparar nuestros resultados con resultados anteriores también. Bueno, en este primer año de proyecto, el proyecto HERACLES, hemos podido avanzar en estos 4 aspectos, en esas 4 variables. Con respecto al primero, la definición de qué antígenos utilizar, se han elegido 6 antígenos con resultados previos que ya hemos visto en otros autores promisorios: el antígeno B1, el antígeno B2, el antígeno 5, el Calcium Binding Protein, la FFP y la malato deshidrogenasa. De estos antígenos se han obtenido ya sus secuencias, concretamente todas del genotipo parasitario G1, y se han clonado en el vector de expresión denominado PIGEX, resultando en proteínas recombinantes unidas a un tag que se llama GST que permite purificarlas. La obtención y purificación a media escala de todos estos antígenos recombinantes de forma homogénea y estandarizada ya se ha realizado para que resulte en un proceso lo más sencillo y económico posible en un fermentador de alta capacidad y también en columnas de purificación de alta capacidad.
En cuanto a la segunda variable a controlar, el panel de sueros, dentro del proyecto Heracles se ha constituido un biobanco que hemos denominado EquinoBioBank, en donde se almacenarán las muestras de pacientes y también de animales con hidatidosis, incluyendo muestras de cribado poblacional y de pacientes de hospitales, tanto prospectivas como retrospectivas. Estas muestras proceden hasta el momento, como vemos aquí en este mapa, de más de 15 grupos de varios países europeos y también de otros países fuera de Europa, como por ejemplo Argentina. Tenemos también gente que va a colaborar con muestras de sueros y datos clínicos de pacientes con hidatidosis en Argentina. La tercera variable, las variables clínicas, para recoger estos datos de forma segura y homogénea, se ha creado dentro del proyecto Heracles una base de datos que hemos denominado CISTRAC, que es una base de datos utilizable online con nombre de usuario y contraseña que nosotros proporcionamos. Y en esta base de datos se pueden incluir todos los datos clínicos relevantes asociados a los pacientes y a sus muestras, incluyendo, como vemos aquí, tipo de muestras que se han recogido, datos serológicos, datos de imagen, datos de tratamiento, además de datos sobre antecedentes, si el paciente ha tenido antes hidatidosis, y algunos datos clínicos y demográficos. Esta base de datos, CISTRAC, permite la extracción de los datos cargados directamente a Excel o SPSS, lo que facilita su análisis estadístico posterior. En cuanto a la cuarta variable, la técnica que queríamos utilizar, teníamos ya resultados antecedentes sobre la caracterización de uno de los antígenos elegidos, el recombinante B2, y comenzamos la caracterización de este recombinante en ELISA para detectar la IgG total en pacientes comparando su sensibilidad y especificidad a través de curvas ROC con la que obteníamos con el líquido hidatídico. Para un primer estudio se utilizaron 102 sueros de pacientes españoles con hidatidosis que fueron confirmados quirúrgicamente, 68 sueros de otras parasitosis que se detallan aquí y 95 sueros de donantes sin hidatidosis. En este primer estudio encontramos que la sensibilidad del recombinante B2 era mejor que la del líquido hidatídico y también era mejor su especificidad con respecto al líquido hidatídico. Sin embargo, vemos que la sensibilidad, a pesar de estar utilizando pacientes que han sido confirmados quirúrgicamente, no llega al 100%. Y nos preguntamos por qué un porcentaje de pacientes era seronegativo frente a este antígeno cuando no debería serlo. Para averiguar por qué un porcentaje de pacientes era seronegativo frente al recombinante B2, comparamos el porcentaje de positividad en ELISA con respecto a varias variables: la localización de los quistes, su estadio, la clasificación por ultrasonografía, y la presencia o ausencia de complicaciones. Sin embargo, como vemos aquí, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la seropositividad de los pacientes frente al antígeno B2, dependiendo de ninguna de estas variables. Sin embargo, éramos conscientes de que el número de muestras que habíamos utilizado era muy escaso, por lo que decidimos ampliar el panel de sueros para este estudio. En esa ampliación utilizamos 195 sueros de pacientes confirmados quirúrgicamente procedentes de Perú, de los cuales conocíamos prácticamente todas las variables clínicas, las que se detallan aquí, y además incluimos en el estudio 75 sueros de pacientes con otras parasitosis, detalladas en la diapositiva, 36 sueros de pacientes con imágenes similares con hepatitis y 120 donantes sanos de Salamanca, que es una región endémica para la hidatidosis, que es donde nos encontramos nosotros. Bueno, cuando aplicamos el recombinante B2 que teníamos sobre este segundo panel de sueros de pacientes con hidatidosis, lo primero que encontramos es que la sensibilidad bajaba drásticamente. Habíamos encontrado, como recordáis, en el primer panel una sensibilidad del 91% y, sin embargo, con este segundo panel de pacientes procedentes de Perú
encontramos una sensibilidad mucho menor, mucho menor. Esto nos hizo decidir que este recombinante en concreto no era lo suficientemente sensible y decidimos modificar el recombinante poniendo la secuencia en repeticiones y obtuvimos recombinantes en los que el antígeno B2 se repetía 2, 4 y 8 veces. El que mejor funcionó era el que se repetía 2 veces, que denominamos 2B2T, y comparamos ahora sí su uso en diagnóstico de pacientes confirmados tanto con el recombinante original, el B2, como con el líquido hidratídico. Para esta comparación de ese nuevo antígeno utilizamos el panel de sueros de Perú, encontrando que la sensibilidad del antígeno que llevaba 2 veces repetido, el antígeno, era mejor que la del antígeno que solo iba una sola vez, y también era mejor la sensibilidad de este antígeno doblemente repetido que la sensibilidad del líquido hidratídico en ELISA. Pero al aumentar la sensibilidad, la especificidad bajó para ciertos pacientes. Concretamente, se encontraba mucha menor especificidad de este antígeno doble para pacientes con neurocisticercosis. En cualquier caso, vemos en la sensibilidad que seguíamos encontrando un porcentaje de pacientes que eran seronegativos frente a este antígeno doble. Para evaluar qué variables clínicas influían en ese porcentaje de falsos negativos, aplicamos de nuevo el test chi cuadrado y encontramos que algunas variables no influían estadísticamente en la positividad, y esas que no influían incluían la localización quística, el estadio quístico, la presencia de complicaciones, si el paciente había tenido previamente una hidratidosis o no, o la presencia de síntomas. Ninguna de esas variables afectaba al resultado serológico con el antígeno 2B2. Sí que encontramos, sin embargo, que el número de quistes y la aplicación de tratamiento previo antes de recoger el suero del paciente influían en la seropositividad, de modo que a mayor número de quistes, mayor probabilidad de tener un test positivo, y a menor número de quistes, o sea, con quiste único, menor probabilidad de tener un test positivo. Y además que si se aplicaba tratamiento antes de recoger el suero, obteníamos mucha mayor sensibilidad que si recogíamos el suero antes de cualquier tratamiento. Consideramos en cualquier caso que el número de sueros era todavía pequeño para evaluar la sensibilidad frente a determinadas variables, como por ejemplo el estadio quístico. Necesitamos, por tanto, seguir con la caracterización de este antígeno doble del 2B2 para ver exactamente cómo se comporta con respecto a los diferentes estadios quísticos que se pueden encontrar en los pacientes. Decidimos probar, en cualquier caso, este antígeno 2B2 no solo en la técnica de ELISA, sino en esa técnica más simple y barata que mencionamos, que era la inmunocromatografía. Y para eso contactamos con una empresa privada que manufactura tiras inmunocromatográficas para diagnóstico de enfermedades infecciosas aquí en España. Se puso el antígeno 2B2 en este tipo de soporte, en una tira inmunocromatográfica, de modo que estas tiras son tan sencillas de utilizar como poner una gota de suero en la parte inferior, esperar 10 minutos y ver si se desarrolla la reacción en forma de línea coloreada. Esas tiras que habían sido desarrolladas por la empresa privada las testamos con un panel relativamente grande de 383 sueros de pacientes con hidratidosis confirmada por cirugía procedentes de Italia y Alemania, y también con un número determinado de sueros de donantes y pacientes con otras parasitosis. Quisimos ver cómo variaba esa positividad dependiendo del estadio quístico con respecto a la positividad de las tiras, y dividimos los pacientes, como vemos en esta tabla, según este criterio. Pacientes que tenían quistes C1, C2, C3A, C3B, C4 o C5. Comparamos las tiras conteniendo las tiras cromatográficas conteniendo el antígeno 2B2
con el ELISA utilizando el mismo antígeno o con el ELISA utilizando líquido hidratídico. A pesar de que la tira vemos que en general presenta más positividad para ciertos estadios quísticos que el mismo antígeno en ELISA, el más sensible sigue siendo el líquido hidratídico en ELISA. Vemos que esa sensibilidad es muy dependiente del estadio quístico. Por ejemplo, el líquido hidratídico en ELISA sigue siendo relativamente alto en su sensibilidad para quistes inactivos tipo CD4 y CD5 y no ocurre así para las tiras conteniendo el recombinante 2B2, que tienen mucha menor sensibilidad para este tipo de pacientes, especialmente para aquellos que tienen quistes CD5. La ventaja entonces del antígeno 2B2 en las tiras es que detecta una disminución de positividad en pacientes con lesiones inactivas, lo que candidata a este antígeno para su uso en el seguimiento de pacientes, por ejemplo. Como vemos, en cualquier caso, todavía hay mucho que mejorar en la tecnología y uso de recombinantes en este contexto, por lo que decidimos comenzar a caracterizar los otros antígenos recombinantes que hemos nombrado, pensando que la sensibilidad probablemente se podría aumentar combinando varios de esos recombinantes en el mismo test. Solo tenemos resultados preliminares referidos a pruebas en ELISA con 77 sueros de pacientes confirmados, comparando estos antígenos que tenemos aquí, 2B2T, AFFP, malato deshidrogenasa B1 y calcium binding protein, y los resultados preliminares muestran que algunos pacientes negativos frente al 2B2T, principalmente C1, 4 y 5, son positivos frente a alguno de los otros recombinantes, lo que sugiere que la combinación de varios de estos antígenos recombinantes aumentaría a priori la sensibilidad diagnóstica, pero es algo en lo que todavía estamos al principio y no podemos afirmar rotundamente. En cuanto a la aplicabilidad del serodiagnóstico en el seguimiento de pacientes tratados, hay poca información, pero como vemos en esta diapositiva, se sugiere que si existe una negativización tras la cura o en pacientes con evoluciones favorables, frente a determinados antígenos nativos o refiriéndolos a determinados isotipos de anticuerpos. Por ejemplo, aquí se ve que cuando el paciente está curado desaparecen ciertas bandas específicas de antígenos en un inmunoblot que se realiza con líquido etílico, por ejemplo estas de aquí o estas dos de aquí, cuando el paciente está curado. También se ve que algunos subisotipos de IgG, por ejemplo el IgG2, y también se ha descrito el IgG4, podría correlacionar con la actividad quística. En cuanto al seguimiento, también se ha observado esa negativización en pacientes curados o con lesiones inactivas frente a determinados antígenos recombinantes, y vemos aquí un ejemplo frente al antígeno B recombinante, frente al cual se observa que la mayoría de los pacientes con quistes C4 y C5, que están aquí, son serológicamente negativos frente a ese antígeno. Por lo tanto, sería candidatable para el seguimiento de pacientes que siguen una evolución de lesiones activas o transicionales hacia lesiones inactivas, bien espontáneamente o por tratamiento por aspiración o por farmacología. También se ha visto que hay una bajada de anticuerpos frente a un recombinante denominado P29, aunque esa bajada en pacientes curados está limitado por el bajo porcentaje de pacientes que presentan anticuerpos frente a este antígeno concreto con lesiones activas. Vemos que el 38% de pacientes no tienen anticuerpos detectables frente a este antígeno. Por lo tanto, el P29 sería útil para el seguimiento de pacientes, pero solo de aquellos que presentan una respuesta de anticuerpos detectable frente a él. También se ha testado el antígeno HSP20, frente al cual se encuentran anticuerpos, como decimos aquí, en un mayor porcentaje en pacientes con enfermedad activa que con enfermedad inactiva, 81% en activo frente al 24% en inactivo,
Además se observa que estos anticuerpos decrecen en pacientes curados en comparación con pacientes con enfermedad progresiva. Por tanto, vemos que hay indicios de que ciertas proteínas nativas o recombinantes podrían ser utilizadas para el seguimiento de pacientes que están en tratamiento. Nosotros quisimos testar la capacidad del antígeno B2 para el seguimiento de pacientes y pretestamos el antígeno recombinante B2 que teníamos en ELISA con 71 sueros de 35 pacientes curados tras cirugía, encontrando que había una disminución, como vemos aquí, de el título de anticuerpos frente al antígeno B2 recombinante después de un tiempo determinado tras la cura, tras la cirugía, una bajada de anticuerpos que no sucedía cuando medíamos esos anticuerpos frente al líquido hidratídico total. Vemos, por tanto, que el antígeno B2 y probablemente el 2B2 podrían ser utilizados para el seguimiento de pacientes tras cirugía. Decidimos ampliar el testado de ese antígeno recombinante utilizando 1.420 sueros de pacientes confirmados por imagen o quirúrgicamente de Italia y Alemania, que dividimos en 3 grupos según su manejo clínico, en pacientes intervenidos por cirugía o aspiración, en pacientes que solo recibían tratamiento farmacológico y en pacientes que se quedaban en observación watch and wait. Para el primer grupo, la intervención de cirugía o aspiración, encontramos que el nivel de anticuerpos frente al antígeno recombinante 2B2, como vemos aquí, disminuye rápidamente en pacientes curados. Vemos aquí a lo largo del tiempo, después de la intervención, que el número de pacientes que son positivos frente a este antígeno recombinante cada vez es menor en pacientes curados. Sin embargo, resultan positivos durante todo el seguimiento aquellos pacientes no curados. Vemos que no hay una bajada de anticuerpos a lo largo del tiempo frente al antígeno recombinante 2B2 en pacientes que tienen una recidiva. Por lo que, como vemos, la bajada de anticuerpos frente al líquido hidratídico no ocurría, ni en pacientes curados ni en pacientes con recidiva. Por lo tanto, podemos decir que la seronegativización en pacientes tratados por cirugía o aspiración frente al recombinante 2B2 indica curación, cosa que no ocurre frente al líquido hidratídico. Para el grupo tratado solo con albendazol, observamos que la efectividad del tratamiento farmacológico correlaciona con una disminución más acentuada y rápida, como vemos en esta gráfica, del nivel de anticuerpos frente al antígeno recombinante 2B2 que la observada cuando el tratamiento no es efectivo. Esta disminución no se observaba tan claramente cuando los anticuerpos se medían frente al líquido hidratídico. Sin embargo, la existencia de pacientes seronegativos con quistes transicionales y de pacientes seropositivos con quistes inactivos tipo CD4, que revierten a quistes transicionales, como hemos comentado, demuestran que en este caso, en el tratamiento farmacológico, ni la serología ni la imagen por separado son indicadores de buena evolución en este grupo de pacientes. En el caso de pacientes en watch and wait, un resultado negativo frente al antígeno recombinante 2B2T cuando evolucionaban hacia estadios inactivos, solo indica curación en el caso de ir acompañado por una imagen tipo CE5. En resumen, podríamos decir que en la práctica clínica, normalmente el uso del líquido hidratídico para la detección de los correspondientes anticuerpos en pacientes con hidratidosis es relativamente sensible, variando del 70 al 95%, pero su especificidad es baja, encontrándose que los anticuerpos frente a otros parásitos también reconocen ciertos antígenos en otros cestodos, especialmente pacientes con cisticercosis e hidratidosis alveolar. Tampoco es útil el líquido hidratídico para el seguimiento de pacientes tratados, puesto que los anticuerpos frente al líquido hidratídico hemos visto que son persistentes a lo largo de muchos años después de la curación. El uso del líquido hidratídico se recomendaba en el pasado para cribado poblacional serológico, se recomendaba por la Organización Mundial de Salud,
pero en el último, creo que la recomendación era del 2006, pero en el último informe posterior de la Organización Mundial de Salud, que es del 2011, con respecto a este tema, la Organización Mundial de Salud recomienda no utilizar la serología con líquido diatídico para cribado poblacional por su baja correlación con técnicas de imagen. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso del recomendante PC1, que no correlacionaba prácticamente con la positividad en imagen en ningún caso. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estudios epidemiológicos es el cribado con técnicas de imagen y especialmente la ecografía o ultrasonografía. En cuanto a los nuevos antígenos, las alternativas, ninguno, como hemos visto, ha sido aceptado por la clínica para ser utilizado rutinariamente en reemplazo del líquido hidratídico. Estos nuevos antígenos deben ser bien caracterizados en comparación con el líquido hidratídico para definir las ventajas que poseen frente al mismo, tanto en clínica para diagnóstico y tal vez más importante para el seguimiento de pacientes, como en su potencial aplicación, si tienen alguna, en estudios epidemiológicos. Darían ya ventajas sobre el líquido hidratídico esos recombinantes, como su mayor estandarización en la obtención y la posibilidad de combinar varios antígenos que den información relacionada con la fase quística, el estadio quístico, que es muy importante, como hemos visto, para el manejo de los pacientes. Bueno, con esto, esta diapositiva se ha colado aquí, no debería estar. Con esto, yo creo que he terminado mi clase, la segunda clase. Espero que haya sido de utilidad para todos vosotros y quedo a vuestra disposición en mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis hacer. Bueno, buenos días y muchas gracias por atenderme. Bueno, muchas gracias, Mar, y con esto hemos terminado la segunda clase.